Bueno, buenas noches a todos. Ahora ya está ahora buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la gente de la organización. Aunque me metieron en un lío invitándome, yo la verdad que recibí la invitación con mucho orgullo de estar acá, de que de alguna manera creyeran que tengo algo para aportar y con mucho orgullo de poder compartir la mesa con quienes la estoy compartiendo también. Eh, desde, desde mi lugar como actor social y como actor político, digamos, lo que tengo para compartir no sé si es como, seguramente o yo lo que le decía cuando me invitaron es, no tengo una trayectoria política, no tengo una trayectoria de militancia en lo político partidario, desde donde pueda compartir una visión desde ahí. Tampoco tengo mucho conocimiento teórico sobre esta temática. Entonces, bueno, tanto ustedes harán la misma pregunta que me hice yo, que es, bueno, entonces, ¿qué tiene para aportar en esto? Y bueno, creo que desde mi experiencia en el trabajo en la sociedad civil y dentro de la sociedad civil en un campo muy específico de la sociedad civil que es el voluntariado, siempre desde la sociedad civil y desde noviembre del año pasado desde la Intendencia de Montevideo, y ahí como eso también me ayudó a enriquecer la visión de esta forma de participación y de acción social, que es el voluntariado, y para mí también de acción política. Bueno, y es desde esa experiencia desde donde me gustaría compartir y intentar aportar a esta agenda de renovación del Frente Amplio, ¿no? Cuando Cuando se habla de renovación o cuando me desafía como el pensar en qué podríamos aportar para la renovación, uno piensa como en dos formas capaz más fáciles. Una es la que se daría por el propio recambio generacional, ¿no? La salida de las personas que están ahora y la entrada de personas nuevas. Esa es una manera. Pero paralelamente hay que pensar qué otras formas hay que acompañen esta, qué alternativa y también paralelamente a esta gente que podría ingresar o que podría hacer renovación generacional, qué podemos aportar o qué podemos nosotros meter intencionalmente para dirigir esta renovación también, ¿no? Y creo que ahí es donde está este desafío y creo que ahí fue como el acierto de esta convocatoria, que es de alguna manera de integrar o el desafío que tiene el Frente Amplio, en este caso, bueno, lo que hablaba Fernando en el diálogo y en la cultura, de cómo integrar otros sectores de participación, otras organizaciones, otras formas de organización, otros colectivos que expresan visiones, que expresan acciones de izquierda, pero que no tienen una representación o no tienen un lugar en la política, ¿no? O en lo que conocemos o en general actuamos como política, ¿no? Sino que tiene que ver con otro tipo de formas de participación, de agrupación, de servicio, que se han generado desde la sociedad civil y desde la que, en esto de retomar también las raíces de los que inicialmente se nutrió el Frente Amplio, ¿no? Y que hoy, bueno, por diversas razones de las que se hablan acá, muchas veces cuesta como volverse a encontrar o volver a tomarlas en cuenta. Desde el lugar del voluntariado, acá como algo, muchas veces, y mismo desde la izquierda, yo con un papá militante de toda la vida del Partido Socialista, y bueno, con una profunda tradición de izquierda, siempre como me enfrenté en los domingos, en la comida y demás, con esto de qué es el voluntariado y por qué elegir el voluntariado como una forma de participación y acción, ¿no? ¿Por qué elegir eso y no otra manera? Y por qué también yo me puse a reflexionar por qué me había convocado a mí esa forma particular y especial de aportar a la sociedad, ¿no? Y ahí me parece que hay algo como bien importante y que
creo que es algo que nos tendríamos que plantear en esta querida o deseada renovación, que es qué espacio generamos para que estas personas que hoy no se identifican en concreto con una participación política, que no encuentran un espacio dentro de las agrupaciones políticas que existen, sientan que pueden dar, que pueden entregar su tiempo, que pueden poner en práctica su visión de izquierda, su visión humanista, su visión cristiana, incluso. Me pasó en Techo, bueno, que ustedes seguramente conozcan como Un Techo para mi País y que ahora tiene el nombre de Techo, encontrar un lugar, uno más, porque trabajé antes y trabajé después en otras organizaciones y en otros colectivos de voluntariado, pero acá fue la organización de la que trabajé más tiempo, fui directora de la organización durante 4 años, además de voluntaria antes y después de esto, que había algo que era como muy importante ahí. Los jóvenes que están integrando el Techo no son todos cristianos, no son todos de izquierda, no son todos con un nivel de formación específico, ni son todos de un sector socioeconómico específico. Hay una variedad muy grande y uno igual ahí se encuentra codo a codo con otra persona, que bueno, esta organización es específicamente de jóvenes, pero podría no serlo así, pero en este caso con otro joven, codo a codo trabajando para construir algo concreto para el otro. Y ahí, y con el otro, ¿no? Tomando al otro como protagonista. Y acá se da algo muy importante en este encuentro, que es que la acción en sí promueve la reflexión, que a veces creemos que uno tiene que ir a actuar solamente habiendo previamente elaborado un montón de cuestiones ideológicas y tenerlas claras y escribirlas y marcarlas y armarla como proclama y recién ahí ir a realizar una acción. Y esto justamente como lo que pasa en el voluntariado suele ser lo contrario. Uno a veces va como desprovisto de muchas de estas cuestiones a encontrarse con el otro y a trabajar. Y a trabajar desde lo físico, ¿no? Acá era hacer pozos, remover tierra, algunos de los que estuvieron acá han participado en esa jornada, picar piedras, sacar los asentamientos donde se construye abajo de la tierra, no es que hay tierra, abajo de la tierra hay trapos, que uno tira un trapo y no sabe qué es lo que va a sacar de la otra punta, porque la gente al lugar donde se fue a vivir es el terreno donde nadie quiere, y que nadie quiere por un montón de cuestiones, muchas veces porque hay altos grados de contaminación, porque están rellenos de cualquier cosa, y bueno, es ir a meterse ahí, ¿no? Y el joven que se está metiendo contigo en eso, tiene algo para decir. Tiene algo para decir cuando llega, tiene algo para decir mientras está trabajando, y lo bueno es que va a tener algo muy distinto para decir, para reflexionar cuando se va. Y ahí incluso hasta se rescata el valor del trabajo físico, que muchos de nosotros seguramente tengamos más desprestigiado, ¿no? Muchos de los que trabajamos frente a una computadora, o que trabajamos, no sé, o como docentes, como que nos dedicamos más a lo intelectual, digamos, o que hacemos trabajar más nuestra mente que muchas veces que nuestras manos, el revalorizar este sentido como del servicio, incluso del trabajo físico, como un constructor de cohesión, como un constructor de reflexión, ¿no? A partir de esto. En esto de cómo promover renovación y en cómo incorporar también y cómo desafiar esto de incorporar esta renovación en la agenda política, creo que es un desafío entonces pensar cómo el Frente Amplio reconoce y revaloriza estas expresiones de voluntariado, ¿no? Y de otras formas de acción de la sociedad civil, que muchas veces, como les decía que me pasaba en diálogos en mi familia, son vistos como una participación que no es tan importante, que no genera transformaciones tan coyunturales como las generan otros tipos de participaciones, como es la política partidaria, ¿no? O la militancia política. Y bueno, y ahí creo que acá es donde un poco puede empezar este ruido o este divorcio, o esto de que, bueno, de que son dos lados distintos con un muro en el medio. Y hay un texto de
es un libro de Amartya Sen que tiene un capítulo específico. El libro se llama Primero la gente, que es de Amartya Sen, y tiene un capítulo que siempre cito en mis encuentros con voluntarios, que se llama 7 tesis sobre el voluntariado en América Latina, que escribe Bernardo Klicksberg, el economista argentino. Y una cosa que él dice, bueno, escribe 7 tesis que no me las acuerdo de memoria, pero hay 3 tesis que dicen algo muy importante. La primera es que el voluntariado es de alguna forma una expresión cultural contracultural, ¿no? En esto de que hablaba Fernando. ¿Por qué? Porque es una forma de acción que convoca, que une y que mueve a un montón de gente para gastar su tiempo, para gastar sus manos, para gastar parte de su vida, en sus ideas, en el servicio a otro. Si nosotros pensamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? No sé si exactamente si contabilizamos eso, lo estamos haciendo al servicio de otros muchas veces, ¿no? Sino que en general nos movemos para trabajar, bueno, ¿no? Alimentarnos, poder llevar comida a nuestras mesas, poder vestirnos, en general en la sociedad, ¿no? Las personas que tenemos otros tipos de actividades y otras formas de participación, como la participación política, como la participación en otras actividades sociales, y una de ellas es el voluntariado, generamos esta contracultura que es, bueno, movernos por algo más que está por fuera de la agenda del mercado. Ese es uno de los valores. El otro valor que expresa es el voluntariado como constructor de capital social. Y en esto, bueno, en general nosotros hablamos de, bueno, cómo un país puede crecer económicamente, cómo se puede desarrollar, cómo determinadas políticas se pueden implementar, pero todo eso es solamente sostenible en el tiempo si hay un capital social, cultural, que lo sostenga. Si no, esto se cae. Y eso está fuertemente ligado a la confianza interpersonal y a la solidaridad interpersonal. Los países que tienen grados de desarrollo y de situaciones de equidad más sostenibles son aquellos que tienen un capital social más fuerte que se traduce y se promueve a través de su participación social, política. Y la última tesis, y que creo que ahí también es donde la izquierda tiene mucho para hacer, es que el voluntariado en los países de América Latina es a pesar de. Y en ese a pesar de entra muchas veces a pesar de las políticas de los estados. O sea, a pesar de lo que los estados hacen y no hacen, promueven y no promueven, y muchas veces sin querer o por acción o omisión ahogan este tipo de expresiones o participaciones también. Ahí creo que es nuevamente donde el Frente Amplio tiene como un desafío a trabajar en, bueno, de alguna manera la promoción y el encauzamiento de estas formas de participación. Continúo, perdonen porque me quedaron los apuntes bastante desordenados. Creo que en esto de poder renovar la agenda política es nuevamente poder incorporar estas visiones, estas otras expresiones de la sociedad civil, de participación, de otros que se expresan, que expresan sus ideas, sus formas de izquierda, y poder tomarlas. Para eso va a ser necesario poder desprejuiciarse también muchas veces de lo que creemos en cuanto a estas formas de participación, que no son las que de repente conocemos, de las que estamos más acostumbrados, son muchos sí, pero que hay que poder darles un lugar y poder dar una visión más desprejuiciada de esto. Y bueno, y en este mismo camino de tener una agenda, esto también es lo que va a permitir el convocar y el unir, ¿no? Nosotros como colectivo de izquierda, como colectivo de agenda cristiana, ¿qué nos une? ¿Qué nos mueve? ¿No? Y ojalá que en esto del humanismo cristiano sea esta frase que dice que ningún problema humano nos puede parecer ajeno, ¿no? Creo que eso es lo que debería ser, lo que convoque, lo que nos mueva, y ojalá poder generar
iniciativas alternativas y concretas que permitan a la gente sumarse desde ese lugar, ¿no? Que muchas veces las formas en las que las personas logran sumarse no son las más, las que nosotros conocemos, a las que nosotros deseamos, sino que, bueno, hay que ser creativos también y poder dar lugar a estas otras expresiones que vienen funcionando desde la sociedad hace tiempo y que permiten, además de una renovación de la agenda, de una renovación del equipo de izquierda, digamos, permiten una llegada a la gente también, a veces mucho más efectiva, mucho más cercana, y traen visiones de conocimientos de realidades que muchos de nosotros no tenemos oportunidad de acercarnos de otra manera. Ya terminando. Perdón. Una última cosa nomás para terminar. En esto también del lugar de redefinir en la izquierda la agenda y el rumbo, si bien creo que han habido, y esto como también traigo como mi visión y mi experiencia de este recorrido en sociedad civil, han habido enormes avances en lo que es la ampliación de la agenda de derechos y la concreción de esos derechos. Creo que todavía nos queda mucho como izquierda para avanzar en lo que es la realidad de las personas que viven en situación de extrema pobreza, esto de redefinir, ¿no?, lo que son los sectores populares, las personas que viven en situaciones de irregularidad, sin acceso a servicios básicos, las personas que viven en asentamientos irregulares, que lastimosamente desde que asumió la izquierda al día de hoy no ha habido una gran variación en el número de asentamientos irregulares, ha habido una leve disminución en Montevideo, pero en el interior incluso hubo un alza en el número, o sea, se formaron más asentamientos, o sea, personas que no logran incorporarse en las políticas de vivienda, que las políticas de vivienda no han logrado incorporarlas más bien, que siguen quedando por fuera. Esto es como la expresión más dolorosa y más visible, ¿no? Y de la que hay incluso pocos datos, porque desde el 2011 no hay un número nuevo censado de la cantidad de asentamientos y personas viviendo en esta situación. Pero es un número que, lastimosamente, desde la asunción de los gobiernos de izquierda no hemos logrado revertir, no se ha logrado revertir. Y otra cosa que también tenemos que poner a embanderarnos y tomar en esta ampliación de derechos es la agenda de género y generaciones, y sobre todo de generaciones. Somos un país con también desconocemos el número porque no tenemos como estudios muy grandes de prevalencia, pero somos un país donde se separan un montón de niños de sus familias por situaciones de abuso, maltrato, negligencia, y muchos de estos niños entran a un sistema de protección que los revictimiza y nuevamente son víctimas de abuso, maltrato, negligencia, explotación. Y esas son cuestiones que deberían ser una prioridad nacional, deberían tener una asignación presupuestal mucho más fuerte de la que tienen, deberían tener cabezas pensantes y diseñando estrategias mucho más fuertes de la que se tienen. Es un tema doloroso, es un tema que nadie quiere ver, lo violentos que podemos ser con nuestros niños y adolescentes, pero es algo que, bueno, después, que además de violar el derecho concreto y la integridad de ese ser humano, es algo que después pagamos como toda sociedad, como sociedad toda, pagamos esos platos rotos en toda la otra cadena de cuestiones que nos hacen un grupo, ¿no? Así que bueno, eso por ahí es un poco el aporte que quería hacer. Perdonen lo entreverado de mis apuntes y bueno, muchas gracias.